Yo, escucha. Bueno, pues nada, después de la participación de Dani, creo que conecta perfectamente con el tema tratado. Susan Sontag pues era una gran cinéfila, ¿no? Ella de hecho estuvo en la premiere de la película Satan Tango, esta película de 7 horas de duración, imagínense ustedes, se proyectó en Berlín y bueno, ahí estuvo Susan Sontag y dijo algo así como que le encantaría ver esa película una vez al año, de aquí hasta el último de sus días, ¿no? Entonces, bueno, de esta forma nos adentramos un poquito en lo que vamos a tocar, que bueno, será estética del cine. Quisiera empezar por pues, mencionar el título, se llama Entre la Sinfonía Visual y la Fórmula Secreta. Y bueno, el propósito es muy sencillo, básicamente es ver cómo hay ciertos elementos de lo que se conoció como las sinfonías visuales en una obra de cine experimental mexicano que se llama La Fórmula Secreta. Estaremos hablando parte por parte, pero bueno, es el tema, ¿no? Cómo estos elementos aparecen en esta película y esta película qué hace con esos elementos, cómo los transforma para tener otros fines. Y bueno, me basaré principalmente en una clasificación que hace un autor que se llama Carlos Tejeda de las sinfonías visuales y también en una tesis doctoral que bueno, si a ustedes les interesa este tema, esta tesis les puede servir y se llama algo así como las sinfonías urbanas como imagen de la ciudad de entreguerra, ciudad, cine y arte de vanguardia en la obra de Walter Ruttmann y Siga Berto. Bueno, qué título, ¿no? Pero a todo esto, pues nada, vamos a ello y lo que quisiera mencionar es que no pretendo aquí hacer un análisis cinematográfico ni semiótico porque bueno, eso es muy pesado, sino que pretendo más bien hablar a nivel de las ideas estéticas y que bueno, también por otra parte pido disculpas porque no sabía que se podían proyectar imágenes, que a veces es difícil hablar de una película cuando no tenemos noción, así que bueno, trataré de ir poniendo en contexto, ¿no? Y bueno, empecemos con el contexto artístico del siglo XX. El primer tercio del siglo XX se ve caracterizado por las vanguardias, que pues básicamente estas vanguardias artísticas tenían muchísimas propuestas, ¿no? Es el auge del arte moderno que culmina con el arte contemporáneo, que básicamente el arte contemporáneo lo podemos identificar cuando ya no hablamos de corrientes, sino ya hablamos más bien de autores. Y bueno, en este primer tercio del siglo XX, pues como menciono, hay estas vanguardias están en auge en Europa, pero también surge el cinematógrafo en 1895 y bueno, todos estos artistas vanguardistas veían en el cine pues muchísimo potencial, ¿no? Porque el cine iba a ser aquel medio que permitiría el movimiento a la pintura. Una de esas vanguardias que estuvo muy interesada por el cine, ya no como medio para que la pintura tuviera movimiento, sino ya como un medio autónomo, será el futurismo, tanto así que publican un manifiesto donde se propone que el cine esté de cierta forma apartado de la novela, porque bueno, esta tendencia llega hasta nuestros días, ¿no? Que el cine pues es el arte para contar historias, ¿no? Es algo que llega hasta nuestros días, pero que ya se veía desde el siglo XX. Entonces, bueno, como menciono, el futurismo tiene este interés y en este sentido puede entenderse como los futuristas despreciaban la idea de que tenía que servir el cine a fines narrativos. Esta idea no solo era compartida por los futuristas, sino que también sería compartida por otros artistas de vanguardia que, como menciono, la vanguardia encontró grandes puntos en el cine y se pueden enunciar en dos sencillas proposiciones, ¿no? Que por un lado busca romper los cánones estéticos, ¿no? Apenas se había iniciado el lenguaje cinematográfico y bueno, ellos ya querían romperlo, entonces eso es muy vanguardista de su parte, ¿no? Y por otra parte era hallar un nuevo estilo visual moderno. Entonces, bueno, así está la cuestión de las vanguardias. Y bueno, en esta idea de que el cine no tenía que contar historias, salían otros elementos que eran interesantes y que proponían los artistas, que el cine se tenía que basar en sus propios elementos de imagen y famosas sinfonías visuales que podemos entenderlas en dos grandes enfoques.
Por un lado teníamos aquellas sinfonías que tomaban como punto principal la ciudad y que a partir de principal pues experimentaban con la ciudad como tema principal, ¿no? Y por otro lado, el segundo enfoque tenía que ver con aquellas pinturas en movimiento y también con aquellos collages cinematográficos, que básicamente eran pues, un cúmulo de tomas que no tenían necesariamente un carácter narrativo ni nada por el estilo, sino que eran otros los elementos que iban a determinar el orden de esas secuencias. Y bueno, es así como se presentan las sinfonías visuales, que vemos que es el concepto más grande y que dentro de este concepto encontramos las sinfonías de la ciudad. Ahora, ustedes se preguntarán de dónde viene esta palabra sinfonía, ¿no? Que suena como un poquito pretenciosa y así por el estilo, pero bueno, viene por una obra de Walter Ruttmann. Este fue un cineasta alemán que de hecho colaboró con nada más y nada menos que Leni Riefenstahl, esta cineasta que pues hizo básicamente la obra magna del nazismo, que es una chulada cinematográfica, pero muchas veces se cuestiona precisamente este carácter ético del que nos hablaba Daniel. Y bueno, aquí va con esto, que efectivamente Walter Ruttmann tiene una película que se llama Berlín, Sinfonía de una gran ciudad. En esta película lo que él intenta es que tomara la ciudad como tema, pero no necesariamente como una historia, que sean otros elementos. Y él de hecho estudió música, era músico, que también componía, y le interesa más cómo se ve el ritmo, pero a partir de la imagen. Por eso se habla ya de una música visual. Y bueno, cabe destacar que estas sinfonías visuales también podrían tener un carácter de collage cinematográfico. Y bueno, voy a mencionar algunas de estas sinfonías. Como ya mencioné, Berlín, Sinfonía de una gran ciudad de Ruttmann. Y también tenemos El hombre de la cámara de Dziga Vertov. Dziga Vertov fue un cineasta soviético muy interesante en su tiempo, que bueno, más adelante retomaremos. También A propos de Nice, de Jean Vigo, igualmente un cineasta francés increíble. Hay una tesis doctoral que recomiendo si a ustedes les interesa este autor, donde hacen un acercamiento hermenéutico a su vida y proponen que toda su obra es una especie de collage, ¿no? Y bueno, finalmente Man Ray, que es una figura muy importante tanto para el surrealismo americano como para el dadaísmo, fue de esos sobrevivientes de la primera vanguardia del surrealismo. Y también hay otra sinfonía urbana muy interesante que se llama París que duerme, de René Clair, que en esa obra es muy interesante porque lo que intenta hacer es ver cómo se vería París, pero con una especie de pausa. No hay nadie caminando, todo se pausa y de esta forma permite ver los elementos de esa ciudad. Y bueno, ¿qué pasa con estas sinfonías urbanas? Pues lo que pasa es que por un lado intentan ser un documental, pero no es un documental en el sentido de que intenta retratar fielmente la ciudad, sino que va a venir marcado por una intervención del artista, ¿no? Y esta intervención del artista, pues, está muy bien caracterizada por Dziga Vertov. Él propone un concepto que se llama el cineojo, el Kinoprada, que lo que menciona, la tesis principal, es que en un primer momento lo que hace la cámara es registrar la realidad tal cual está. Él no usa actores, no usa escenarios falsos, usa tal cual lo que se nos presenta, la ciudad en sí misma, ¿no? Pero la intervención del autor va a venir a la hora del montaje. Como habíamos dicho, en la mesa de edición, si se quiere, es donde va a intervenir esto. Y bueno, de hecho hay una escena muy curiosa en esa película, El hombre de la cámara, donde él mismo sale editando y pues como una de las primeras escenas metacinematográficas que vemos en la historia del cine. Y bueno, pues creo que eso es todo por parte de la sinfonía urbana. Entonces vamos a sacar conclusiones de este pequeño apartado, y es que pues las ideas sobre las que se fundamenta la sinfonía audiovisual fueron romper con los cánones estéticos del cine y hallar un estilo visual moderno, ¿no? Y por otra parte, digamos, lo propio de las sinfonías urbanas es tomar a la ciudad como tema y posteriormente experimentar con nuevas técnicas. Hola, profe, ahí está. Ahora vamos con la fórmula secreta. La fórmula secreta
es la ganadora del primer concurso de cine experimental aquí en México, organizado en el 64. Es una película que, bueno, les puede interesar mucho. A veces no se habla mucho de ella porque, bueno, se ha intentado censurar con el paso del tiempo, pero imaginen ustedes, es una película dirigida por un cineasta sonorense, Rubén Gámez, y que tiene nada más y nada menos que la colaboración de Juan Rulfo, quien escribe un texto original para esta película y que es leída por Jaime Sabines. Entonces, imaginen ustedes ahí. Y bueno, básicamente este cineasta sonorense se dedicaba a hacer fotografía fija para los documentales, y cuando se convocó para este concurso de cine experimental, quienes lo convocan son los trabajadores del área cinematográfica, aquellos asistentes, son los que convocan este concurso. Se dice que de las 30 películas inscritas, pues nada más al final llegaron 13, y mucho se dice de que realmente no eran de carácter experimental, sino que eran ahí un híbrido medio raro, ¿no? Entonces por eso la obra de Rubén Gámez pues adquiere como mucha fuerza en ese contexto. Ahora bien, bueno, pues este concurso surge porque había una cierta crisis estética, si se quiere, en México, porque recordemos que ya había pasado los años gloriosos del cine mexicano, ya habían pasado los 50 y pues no se veía por ningún lado de dónde podía venir, entonces por eso se convoca esto. Y bueno, es así, como surge la película de Rubén Gámez, dura 45 minutos, de hecho iba a durar una hora, pero bueno, el cine experimental, como dice Rubén Gámez, puede durar 30 segundos o 30 horas, ¿no? Ya, lo que ustedes quieran. Pero bueno, el concurso de cine experimental, Rubén Gámez lo entendía en el sentido extendido de la palabra. Se dice que pues, eso fue lo que lo llevó a colaborar con Juan Rulfo. Se dice que un día estaban en una especie de edificio, que se lo encontró, le dijo: maestro, ¿me puede ayudar con esto? Y le enseñó como lo que llevaba de película, y Juan Rulfo en 3 días tenía ese texto, que como menciono es un texto original para la película. Y bueno, también hay que entender esta obra en el contexto de Contra lo Nacional, que como habíamos visto, ya había muerto el cine de oro mexicano, pero también en el contexto internacional se empezaba a gestar la famosa nueva ola francesa, ¿no? Que es aquí cuando surge también el cine de autor. El cine de autor, que básicamente pues, era reconocer al cineasta como un artista, ¿no? No hay más. Pero aquí en Latinoamérica se tachó de filosófico e intelectualoide ese cine, porque tenía, pues, si ustedes pueden ver una película de Godard, sabrán por qué se dice que es pretencioso, ¿no? El hombre menciona a Faulkner, a cantidad de literatos de una manera increíble, pero bueno, es algo de lo que tachan los cineastas mexicanos. Entonces reacciona ante esos dos contextos, ante lo nacional y ante lo internacional. Y bueno, ya para ir avanzando, esta obra es chocante, bueno, es provocadora en dos sentidos, porque por un lado Rubén Gámez decide tirar todo lo que se había venido gestando en cuanto a la estética cinematográfica mexicana y propone crear una nueva, pero lo hará a través del cine experimental. Y bueno, él menciona que a él no le interesa documentar la realidad tal cual, no le interesa eso, sino que le interesa la obra, pero intervenida por el cineasta. De hecho, ustedes cuando vean la película pues encontrarán que hay por momentos escenas como un poquito surrealistas, aunque bueno, definitivamente no es de carácter surrealista por otras cuestiones, pero tal cual, es lo que le interesa a Rubén Gámez. Y de todo esto, pues podemos sacar algunas cuestiones, ¿no? Que habiendo revisado esto, encontramos que la obra de Rubén Gámez responde a una crisis nacional en relación a la creación cinematográfica, así como una tendencia cinematográfica europea, que como ya lo menciono, tiene que ver con la nueva ola francesa, que era intelectual. Y en un segundo momento se encuentra que esta película tiene dos principales elementos provocadores: la distancia estilística con el cine de oro mexicano y que le interesa el documental, pero intervenido por el cineasta, ¿no? Esto último pues nos recuerda mucho las sinfonías visuales, ¿no? Porque recordemos que lo que ellos querían, los vanguardistas, era romper con los cánones clásicos y hallar un nuevo estilo. Es tal cual lo que encontramos en Gámez. Y bueno, de hecho él menciona esto: no creo que ningún elemento del cine mexicano pueda servir para formular una estética.
hay que rehacerlo todo, hay que renovar por completo el cine nacional. Esto en relación a la sinfonía visual, a grandes rasgos, ¿no? Y en concreto las sinfonías urbanas, pues en Rubén Gámez sí aparece la ciudad, pero no solo eso, no es solo una sinfonía de la ciudad, sino también es una sinfonía de lo rural. Está generando una dialéctica entre estos dos mundos, que de hecho si ustedes ven esta película del cineasta de nuestros días, Carlos Reigadas, Post Tenebras Lux, pues es tal cual lo que se encuentra. Con carácter experimental aborda tanto el tema de la ciudad y el tema de lo rural. Así que básicamente ahí tiene sus bases en Rubén Gámez. Y bueno, finalmente en la intervención que le interesa a Rubén Gámez del cineasta, vemos que en Bertolt se daba en el montaje, pero en Rubén Gámez sucede tanto en el montaje como en la misma dirección, en lo que aparece ante cámara. Y bueno, a manera de conclusión, ya para ir terminando, es que si bien ciertos elementos de las sinfonías visuales aparecen tanto en la película misma como en las ideas estéticas de su creador, no podemos reducir esta película a una mera sinfonía urbana, ¿no? Porque vemos que lo que hace es actualizar incluso este concepto y también esta película se enmarca dentro de lo que Monsiváis llamó el nuevo cine mexicano, que se puede confundir con la tendencia en nuestros días, ¿no? Estos tres cineastas de Guillermo del Toro, Iñárritu y Cuarón. Este era un nuevo cine pero de los 60, viejo nuevo cine. Pero Monsiváis dice: el cine nuevo intenta ver a un país y a una sociedad y verlos desde dentro. Por primera vez el director mexicano deja de ser un turista en su propia tierra, abandona el apatamiento ante la fisionomía indígena o ante el colorido y la fuerza dialectical de Tepito, y transforma el asombro en entendimiento, la curiosidad en elaboración formal. Entonces, bueno, aquí vemos claramente cómo aparece la visión del cineasta, cómo aparece este elemento subjetivo que Bertolt tanto defendía y que tanto tenía punto en su cine. Y bueno, creo que ya por terminar solo quisiera mencionar que me recuerda a aquello que dice Ernesto Castro en relación al genio, ¿no? El genio no es un artista genial y que la obra es mero reflejo o mera retrato de esa genialidad, sino que lo genial se va construyendo poco a poco. Vemos como algo tan distante como podrían ser las vanguardias en Europa tiene al final cierta repercusión. Y bueno, podría aquí atacarse de que me estoy inventando esto, ¿no? Una chaqueta mental terrible, pero no. Rubén Gámez también veía como cine experimental, le gustaba Jan Letrig, él mismo lo dice, y nada, él era una persona pues muy sencilla. De hecho le preguntaban que por qué no hizo más cine y él responde que por huevón, así con sus palabras. Sí. Y bueno, ya vemos como lo genial va avanzando, pero no es de manera elitista, no es porque un artista tenga la capacidad de hacerlo, sino que el artista se vuelve ese artista cuando lo hace. Y bueno, ya, con esto es todo por mi parte, muchas gracias.